Bien, jóvenes, vamos a darle continuidad a nuestro trabajo experimental. Esta vez lo haremos con el tema referente a trabajo y energía. Este experimento exclusivamente basa el trabajo realizado sobre una fuerza constante. En eso consiste el trabajo experimental número 6. Bien, veremos entonces cuáles son los objetivos de este trabajo. Objetivos: determinar la constante elástica de un resorte. Otro objetivo: determinar el trabajo realizado sobre un resorte. Fundamento teórico. Se sabe que si sobre un resorte actúa una fuerza, este le origina una determinada deformación. Si se aumenta la magnitud o la intensidad de la fuerza, mayor será la deformación o alargamiento. Bueno, es decir, si nosotros aumentamos la intensidad de la fuerza que actúa sobre el resorte, mayor será la deformación o alargamiento que experimente dicho resorte. Por lo tanto, la fuerza que actúa sobre el resorte es directamente proporcional a su deformación o alargamiento, donde la constante de proporcionalidad es la constante elástica del resorte. Y el trabajo realizado por una fuerza elástica recuperadora, que es opuesta a la fuerza que actúa sobre el resorte, se obtiene de la siguiente forma. Tenemos aquí una cierta cantidad de peso. Entonces, debido a este peso, cuando el resorte está colgado libremente, esta es su longitud natural o su longitud inicial. Cuando en el extremo inferior colocamos una cierta cantidad de peso, este peso origina la fuerza que actúa sobre el resorte. Entonces el resorte se deforma a una distancia X, pero al mismo tiempo en el resorte aparece una fuerza elástica recuperadora que tiende a recuperar su longitud inicial. Entonces, cuando esta fuerza deja de actuar, el resorte, debido a esa fuerza elástica recuperadora, vuelve a tener su longitud inicial. Pero sin embargo, también tenemos que indicar que cuanto mayor es el peso, mayor es la fuerza, ustedes van a observar que mayor es la deformación que experimenta. Cuanto más fuerza actúa sobre el resorte, más deformación experimentará el resorte. A partir de esto, hemos indicado que la fuerza entonces es directamente proporcional a la deformación o alargamiento X. Este símbolo de proporcionalidad se convierte en una igualdad colocando K por X, donde esta constante K es la constante elástica del resorte. A partir de esto, entonces la constante elástica se obtiene mediante el cociente de la fuerza sobre la deformación, o en cambio, el cociente de la variación de fuerza sobre la variación de deformación. Esa es la expresión para hallar la constante elástica de un resorte. Pero no nos olvidemos que la fuerza elástica es opuesta a la fuerza que actúa. Entonces, la fuerza elástica recuperadora que se produce en las moléculas del resorte, el cual es constituye el material del resorte, se produce esta fuerza elástica. Es decir, la fuerza elástica es una fuerza que se almacena en el material del cual está construido o fabricado el resorte. Ahí se almacena la fuerza elástica recuperadora. Como es opuesta a la fuerza que actúa, entonces la fuerza elástica recuperadora va a ser igual menos K por X. Sabemos que la fuerza F es K por X, por lo tanto, como tiene un signo negativo y es opuesta la elástica a la fuerza que actúa, será igual a menos K por X. Y el trabajo de la fuerza elástica recuperadora es la integral de dicha fuerza por la distancia que recorre. La integral de la fuerza por diferencial de X. Bien, reemplazando aquí la fuerza elástica menos K por X por diferencial de X, sacando el signo fuera del signo de integración,
y al mismo tiempo colocamos el valor de K también, como es una constante, puede salir del signo de integración. Quedaría x por diferencial de x, integrando desde x1 hasta x2, de la posición inicial hasta la posición final. La integral de x diferencial de x es x al cuadrado sobre 2. Colocando aquí el límite superior, menos colocando el límite inferior, llegamos a obtener que el trabajo realizado sobre un resorte va a ser igual menos 1/2 de k por x2 al cuadrado, menos 1/2 de k por x1 elevado al cuadrado. Esta es la expresión que nos permite hallar el trabajo realizado sobre un resorte. Bien, continuando. Tenemos materiales y equipo. Se requiere una prensa de mesa, una varilla, una tuerca universal, un resorte del cual se desea hallar la constante elástica, una regla con su indicador de referencia y un juego de masas. Entonces, los materiales que se requieren son los siguientes. Ya estamos viendo el montaje del experimento. Una prensa de mesa que está aquí en la parte inferior, una varilla, ahí está la varilla, una tuerca universal que está en la parte superior, un resorte del cual se desea hallar su constante elástica, este es el resorte, una regla, esta es la regla con su indicador de nivel de referencia y un juego de masas. Aquí tenemos el juego de masas, ¿no? El juego de masas correspondiente. Entonces, en el montaje del experimento estamos mostrando la varilla, la prensa de mesa, la tuerca universal, el resorte del cual se hallar su constante elástica, una regla con su escala graduada, con su indicador de referencia y un juego de masas, con su respectivo soporte para masas. Bien, vamos a ver que cuando nosotros, por ejemplo, colocamos una cierta cantidad de masa en la parte inferior del resorte, el resorte ya comienza a alargarse o comienza a tener una cierta deformación debido a la acción de este peso, que es la fuerza que estaría actuando sobre el resorte. Inmediatamente con el indicador de nivel de referencia empezamos a medir el alargamiento correspondiente. En esta otra gráfica podemos ver que cuanto mayor es la cantidad de masa que se coloque, por lo tanto será mayor la cantidad de peso que actúa sobre el resorte. Esto significa mayor fuerza, entonces el resorte se estirará más todavía, ¿no? El alargamiento aumentará. A mayor fuerza, mayor alargamiento, mayor estiramiento, mayor deformación del resorte. Y nuevamente con respectivo indicador de referencia empezamos a medir la distancia que se deforma el resorte. Y tenemos entonces 3 gráficas correspondientes del montaje del experimento que nosotros vamos a desarrollar en la determinación de la constante elástica del resorte. Procedimiento y ejecución. ¿Cómo se realiza? Se realiza de la siguiente forma. Ya hemos indicado, se cuelga adecuadamente el resorte del cual se requiere obtener la constante elástica, y sobre la parte inferior de dicho resorte se coloca el soporte para masas con una masa adicional que es igual al peso que actúa sobre el resorte, y que este peso nos representa la fuerza que estaría actuando sobre dicho resorte. Inmediatamente se mide la deformación o alargamiento que experimenta el resorte. Para cada una de las pruebas posteriores se va a ir aumentando la cantidad de masa en el soporte para masas, es decir, se va a ir aumentando el peso. Esto significa que el aumento del peso es aumento de fuerza, y para cada prueba correspondiente se debe medir su deformación o alargamiento. Finalmente, con los datos obtenidos, se debe determinar la constante elástica del resorte. Registro y obtención de datos. Aquí ya tenemos la gráfica vista anteriormente y vamos a indicar lo siguiente. En la parte inferior se coloca una cantidad de masa en el soporte para masas, aquí, una cantidad de 100 gramos, pero en kilogramos es 0,100. Y esa masa lo multiplicamos por la gravedad, masa por gravedad es peso, 0,100 por 9,76, que es la gravedad de Oruro. El peso será equivalente a la fuerza y es igual a 0,976. Reiteramos,
0,100 es la masa, multiplica por la gravedad 9.76, va a sacar este valor. Es el valor del peso y es igual a la fuerza. Una vez que ya sabe la fuerza que está actuando en el extremo inferior del resorte, usted comienza a medir esta distancia. Y esa distancia estirada es 0,030 metros, es decir, 3 centímetros. Posteriormente, en la parte inferior se aumenta más masa, es decir, 200 gramos, para 200 gramos que valen 0,200 kilogramos. 0,200 multiplica por 9,76, que es la gravedad, saca el valor del peso y ese peso es equivalente a la fuerza. En este caso, 1,952. Para dicha fuerza, nuevamente usted comienza a medir esto, sabe que hay mayor cantidad de fuerza que estaría actuando sobre el resorte, mayor será la deformación. Esto significa que será 5,9 centímetros, equivalentes a 0,059 metros. Aumentamos otros 100 gramos aquí en la parte inferior, ya serán 300 gramos, equivalentes a 0,300 kilogramos. 0,300 multiplica por 9.76 para sacar el peso, y ese peso es igual a la fuerza, en este caso será 2,928. Para esta cantidad de fuerza que está actuando en el resorte, usted comienza a medir la respectiva deformación o alargamiento y seguramente va a obtener 8,9 centímetros, que equivale a 0,089 metros. Para la cuarta prueba aumenta otros 100 gramos, va a ser 400 gramos, pero en kilogramos es 0,400, multiplica por 9,76 para sacar el peso, y este es el valor correspondiente a la fuerza que estaría actuando en el extremo inferior para la cuarta prueba. Para esta fuerza de 3,904, usted mide el alargamiento de formación y va a obtener 11,8 centímetros. En metros será 0,118 metros. Finalmente, para la última prueba, aumenta otros 100 en el extremo inferior. Va a ser esta vez 500 gramos. En kilogramos será 0,500. 0,500 multiplica por la gravedad 9.76, la gravedad de Oruro, y saca este valor del peso, que es equivalente a la fuerza que estaría actuando en el extremo inferior. Para una fuerza de 4,880 newton, usted mide la distancia y esa distancia que mide va a ser 14,7 centímetros, equivalentes a 0,147 metros. Entonces, esa es la manera como se van registrando los datos correspondientes para poder hallar la constante elástica del resorte. Procesamiento de datos o cálculos. Usted sabe muy bien que la constante elástica obtiene mediante el cociente de la fuerza sobre la deformación o alargamiento. El primer valor de la constante va a obtener dividiendo la fuerza 1 entre x1, ahí tiene el valor de la tabla obtenida, la primera fuerza y su respectiva deformación, sacando un valor de 32,53 newton por metro, la constante elástica del resorte. Con la primera fuerza. Va a hallar la segunda constante con la segunda fuerza, su segunda deformación, la tercera constante con la tercera fuerza, su tercera deformación o alargamiento. La cuarta lo mismo, dividiendo la cuarta fuerza entre la cuarta deformación. La quinta igual, dividiendo la fuerza 5 sobre x5. Finalmente, cuando usted tenga las 5 constantes elásticas, los puede sumar y lo puede dividir entre 5 para sacar el valor de la constante promedio. La constante equivalente del resorte, constante elástica del resorte, con un valor promedio de la sumatoria de las 5 constantes, lo divide entre 5. Es un valor aproximado de la constante elástica del resorte, pero sin embargo, sabemos que la fuerza es igual a K por X. Si nosotros la fuerza F lo cambiamos por la variable Y y el valor de K por el valor de B mayúscula, llegaríamos a obtener Y igual a B por X, es decir, en vez de F lo coloco Y y en vez de K lo coloco B. Entonces Y sería igual a B por X. Para completar esto a mínimos cuadrados,
Y sería igual a más b por x, ¿no? Estamos aumentando el valor de a. Se supone que el valor de a no lo tenemos aquí, entonces tendría que, según nuestros cálculos, tendría que tener un valor muy próximo a 0. Una vez que hagamos eso, elaboramos nuestra tabla. Usted vaya colocando aquí las respectivas deformaciones. Va a sumar esta columna de los alargamientos. Coloca aquí los valores de las fuerzas obtenidas. También comienza a sumar. Cada uno de estos valores de la deformación lo va a elevar al cuadrado. Lo anota en estas casillas correspondientes y empieza a sumar. Y finalmente multiplica x por y. Multiplica este valor con este valor, lo anota en este sector. Multiplica esto con esto, lo anota aquí. Multiplica este valor con este valor, lo multiplica en este sector y así sucesivamente hasta terminar la última operación y usted comienza a sumar nuevamente la última columna. Una vez que haga eso, se supone que lo que tiene que hacer es, de esta tabla, va a tener que sacar el valor de b. N vale 5, sumatoria de x por y, en todos los sectores reemplaza este valor que salga, sumatoria de x este valor, por sumatoria de y por este valor. Dividido entre n que vale 5, sumatoria de x al cuadrado, este valor que saca acá, lo trae a este sector, menos la sumatoria de x, este valor, pero lo eleva al cuadrado, y va a sacar el valor de b. Una vez que saque el valor de b, tiene la gran posibilidad de sacar el valor de a. A va a ser sumatoria de y, este valor, menos b, lo que salga como resultado, por sumatoria de x por este valor dividido entre n que va a ser 5. Una vez que tenga el valor de a y b, lo reemplaza aquí, a y b, va a sacar el y corregido. Pero en otras palabras, ¿qué es y? Y es la fuerza. Usted lo anota aquí los valores de la deformación, va a sumar su valor correspondiente a la sumatoria de esta columna. Aquí transcribe los valores de las fuerzas obtenidas en los datos experimentales, en el registro y obtención de datos. Esa fuerza lo transcribe en este sector, porque esa fuerza es para nosotros y. Aquí va a sacar el y corregido. El valor de a lo reemplaza lo que salga aquí, y el valor de b lo reemplaza lo que va a salir aquí. Y ahí va a ir colocando los valores de x. Este valor de x lo reemplaza aquí, va a sacar la fuerza corregida. Este otro valor lo reemplaza aquí, va a ser la fuerza corregida 2. Este otro valor lo reemplaza aquí, va a sacar la fuerza corregida 3. Y así sucesivamente hasta completar la columna correspondiente. Bien, una vez que haga eso, usted va a restar este valor con este valor y va a tener ahí y menos y corregido, lo eleva al cuadrado. Va a restar esto con esto, resta estos dos valores y los eleva al cuadrado. Estos dos valores los eleva al cuadrado hasta completar la última operación y usted comienza a sumar. Una vez que llene este cuadro correspondiente, va a tener que sacar la desviación estándar de y. ¿Qué es y? Si usted se fija, y es la fuerza. En otras palabras, con esta fórmula estaría sacando la desviación estándar de la fuerza. Nos reiteramos, desviación estándar de la fuerza, porque y es para nosotros fuerza. Cuando tiene que sacar la desviación estándar, es la raíz cuadrada de la sumatoria de y menos y corregido. Este valor que saque usted lo trae a este lado, entre n menos 2, n vale 5, 5 menos 2, y saca la desviación estándar de la fuerza. Una vez que ya tenga ese resultado, lo que tiene que sacar es la desviación, la dispersión de B. Pero ¿qué es para nosotros B? B es la constante elástica. Entonces lo que está sacando aquí es la dispersión de la constante elástica. Al sacar la constante elástica va a tener aquí la desviación estándar de la fuerza, raíz cuadrada de n sobre n sumatoria de x al cuadrado por sumatoria de x elevado al cuadrado. Una vez que tenga la dispersión de B, que es la dispersión de la constante elástica, tiene que sacar el error absoluto de B. ¿Qué es B? Constante elástica. Entonces, esta expresión es para sacar el error absoluto de la constante elástica. Va a ser igual a Tn-2 por SB. Tn-2 va a sacar de la tabla de T-Student, esa tabla de T-Student que tiene con un nivel de confianza del 95%, y lo multiplica por SB, que es la desviación o dispersión de la constante elástica. Una vez que tenga el error absoluto de la constante elástica, saca el valor de dicha constante. Va a ser igual al valor de B, que saca con esta expresión,
más menos el error absoluto de la constante elástica. O sea, ahí va a tener dos valores, uno superior y otro inferior, sumando y restando su error absoluto, va a sacar la constante elástica. Conclusiones. En conclusión, usted tiene que indicarme cuáles son los valores que ha ido obteniendo de la constante elástica del resorte. Cuestionario. Primera pregunta. Si el resorte experimental se estira o se tracciona a una distancia de 3 centímetros, que equivale a 0,03 metros, indique o determine la fuerza que estaría actuando en ese instante en el resorte. Entonces, para una distancia estirada del resorte de 3 centímetros o 0,03 metros, ¿cuánto vale la fuerza que estaría actuando sobre el resorte? Sobre el resorte experimental que hemos realizado. La segunda pregunta, obtener la gráfica de la fuerza que actúa sobre el resorte en función a su deformación y el trabajo que se realiza sobre el resorte entre la posición 2 y 4, entre la segunda posición y la cuarta posición. Queremos saber cuánto es el trabajo que se realiza desde la posición 2 hasta la posición 4. Entonces aquí usted tiene que graficar una gráfica. En el eje de las ordenadas coloca la fuerza y en el eje de las abscisas la deformación X. Va a sacar seguramente una gráfica experimental y otra gráfica, la gráfica corregida. Coloca en el eje vertical la fuerza y en el eje horizontal el valor de X. Y una vez que saque la gráfica de la fuerza, reitero, la fuerza coloca en el eje vertical, en el eje de las abscisas, ordenadas más bien, en el eje de las ordenadas va a colocar la fuerza y en el eje horizontal o eje de las abscisas coloca la distancia o deformación X. Una vez que haga eso, usted tiene que leer el trabajo desde la segunda posición hasta la cuarta posición que se ha realizado sobre el resorte. ¿Qué trabajo se realiza desde X2 hasta X4? Bueno, eso es todo lo referente al trabajo experimental número 6, que es la determinación de la constante elástica del resorte y el trabajo realizado sobre el resorte. Bueno, jóvenes, hasta ahí tenemos todo el desarrollo correspondiente al trabajo experimental. Lo que tenemos que hacer ahora es entregar en las horas establecidas. Les quedo muy agradecidos por su atención y ahora con todas estas explicaciones correspondientes, desarrollen en función a sus grupos organizados el trabajo experimental y entreguen en los horarios establecidos. Les quedo muy agradecidos por su correspondiente atención, compañeros universitarios. Muchísimas gracias.